Muy bien, hermanos, estamos ya de regreso, de vuelta, ¿verdad? Para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie que empezamos el año pasado acerca de el rey David, ¿verdad? Y empezamos ahí en Primera de Samuel, en el primer libro. Bueno, en realidad se dice Primero de Samuel, ¿verdad? Porque es un libro. eh, y empezamos ahí en el primer libro de Samuel. Y bueno, ahorita ya estamos en el segundo libro, que es Segundo de Samuel, y hemos aprendido mucho acerca de David. Tal vez si tú te conectas hoy por primera vez, te invito a que ahí en el canal puedas escuchar los estudios pasados para que te vayas familiarizando y entrando en la vida de este personaje tan importante en la vida de Israel, en la vida del cristianismo, un personaje que abarca mucho dentro de la Biblia, y es un personaje que sin lugar a dudas tenemos que estudiar, y es un personaje que provoca muchísimas cosas distintas en la vida de las personas, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que es uno de los personajes, no el más, pero sí uno de los que más, donde fuera del cristianismo ha sido muy utilizado, ¿verdad? Para distintas cosas, para arte, pintura, canciones, películas, libros, etcétera, ¿verdad? Entonces es un libro que despierta, un personaje que despierta pues muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y, y- y- y ya estamos llegando al punto donde ya hemos visto a David como rey. La última vez vimos la primera parte, cómo David es coronado rey en la parte sur, y hoy vamos a ver cómo David es coronado rey en la parte norte, y con esto David se convierte en el rey de todo Israel. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor para que lo entendamos, ¿verdad? Pero vimos cómo David era un jovencito que nació en Belén. Su padre era Isaí, tenía varios hermanos, ellos se dedican al campo, a pastorear ovejas. Vimos cómo David era músico, tocaba el arpa, era un hombre también, se convirtió en un hombre de guerra, era un hombre prudente en sus palabras, era un hombre sabio. Vemos cómo Dios estaba con él, y Dios le va a hablar a un personaje llamado Samuel, que era profeta y juez de Israel, y le va a decir que vaya a Belén, que vaya a la casa de Isaí, porque ahí Dios iba a elegir a un nuevo rey, ¿verdad? En esos momentos estaba el rey Saúl gobernando sobre la nación, pero Dios le dice que Dios le dice que él ya había desechado a Saúl por su desobediencia, por su pecado como rey, y Dios iba a elegir a un nuevo rey, ¿verdad? Y empieza el desfile de los hijos de Isaí delante de Samuel. No era ninguno, y hasta el final aparece David, y Dios le dice a Samuel: este es, ¿verdad? Y en ese momento David es ungido como rey, pero eso no significa que en ese momento David empezó a ser rey, ¿verdad? Eso viene muchos años después. David empieza a trabajar en el palacio de Saúl, empieza a trabajar como músico, después empieza a trabajar como guerrero, se empieza a ganar la confianza de Saúl, empieza a obtener fama dentro del pueblo, dentro de la nación, empezó a crecer en popularidad, y la gente empezó a hablar de David. Esto provocó en el rey Saúl unos celos enfermizos, al grado de que Saúl decide matar a David. Por esta razón David huye, y David pues tiene que vivir un tiempo donde es un fugitivo. ¿Por qué un fugitivo? Porque literalmente está huyendo del ejército de Saúl y del mismo rey para salvar su propia vida, porque lo querían matar. Entonces está ahí en el desierto de Israel, escondiéndose en cuevas, huyendo de un lugar a otro, para que no terminen con su vida, ¿verdad? Llega un momento donde Israel va a tener un pleito con los filisteos, y en ese pleito con los filisteos, Saúl, que era el rey de Israel, muere, ¿verdad? Muere. Entonces imagínense el momento tan trágico. El primer rey de Israel
muere en la guerra, muere en la batalla, ¿verdad? Sabemos que ahí con su propia espada se inclina, termina con su propia vida y muere el primer rey de Israel, que era Saúl. Todo esto va a ir desencadenando que justamente David pueda ser coronado en Judá. Ahora, hermanos, hay algo que tenemos que entender. La nación que hoy le decimos Israel, en esta época era una nación que estaba dividida, ¿verdad? Dividida en dos partes. Sabemos que la nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus. Por estas 12 tribus estaban divididas en dos partes, en la parte norte y la parte sur. La parte norte era la parte de Israel y la parte sur era la parte de Judá. Ahora, la sesión que vimos la última vez, que fue ya el año pasado, vimos cómo David es coronado en la parte sur. O sea, David ahí se convirtió no en el rey de todo Israel, porque la nación estaba dividida, sino que en ese momento David se convierte en rey de la parte de Judá, que era la parte sur de la nación. Todavía faltaba la parte del norte, que era la parte de Israel. Cuando nosotros abrimos la Biblia, y les pido que me acompañen, en 2 de Samuel, capítulo 5, vamos a ver cómo ahí David va a ser proclamado rey, ahora sí, de Israel, tanto del norte como del sur. De hecho, yo les invito para que entiendan un poquito mejor lo que les estoy compartiendo. Ahí en internet simplemente busquen la nación dividida en los tiempos de David y les va a aparecer el norte Israel y el sur la parte de Judá. Aquí en 2 de Samuel capítulo 5, ya David es rey de Judá y en este momento se va a convertir en rey de todo Israel, de la parte norte y de la parte sur. Ahora, para este momento, 2 Samuel 5, recordemos, Saúl ya está muerto, Jonatán ya está muerto, que era el hijo de Saúl y que era uno de los amigos más íntimos también de David, ya había muerto también. Isboset, que era otro de los hijos, ya también había muerto. Entonces, todo esto provoca que David sea proclamado rey sobre todas las tribus del norte que representaban la nación de Israel. Ahora, muy bien, ¿en dónde se va a desenvolver todo esto? Bueno, todo esto se va a desenvolver en una ciudad que estaba en Judá llamada Hebrón. Fíjense que dice versículo 1 de Samuel 5:1. Vinieron todas las tribus de Israel a David, ¿en dónde? En Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces, toda esta ceremonia donde David va a ser coronado como rey del norte, como rey de Israel, se va a dar en Hebrón. ¿Por qué en Hebrón? Ya lo vimos en clases pasadas, pero lo vuelvo a repetir. En Hebrón era donde David había establecido su trono, ¿verdad? Era la ciudad la ciudad que David había elegido, porque desde ese lugar él iba a gobernar. Entonces, la parte del norte, la parte de Israel, viaja a esta Hebrón para coronar y afirmar a David como rey de toda la nación de Israel. Ahora, hermanos, vamos a leer los versículos del 2 al 3 y vamos a aprender dos cosas bien importantes a la hora de que David es coronado como rey. Fíjense qué es lo que dice el versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reina, es lo que los ancianos le están diciendo a David, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, fíjense lo que le dicen, eras tú, David, quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Fíjense, hermanos, cómo se acercan los ancianos, están en Hebrón, están con David, le van a decir algunas palabras muy importantes, y esto tiene dos enseñanzas principales para cada uno de nosotros, ¿verdad? En primer lugar, nos damos cuenta que David era el hombre fuerte de Israel, ¿verdad? David era el hombre fuerte de Israel. Fíjense lo que estas personas le dijeron: cuando Saúl reinaba sobre nosotros, no era Saúl quien peleaba por ellos. Ellos le dicen: eras tú, David, quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que David era el hombre fuerte de Israel. Aun cuando el rey Saúl vivía y reinaba, ellos ya reconocían en ese momento el poder y la autoridad que David tenía. O sea, David tenía la capacidad de llevar a los soldados a la guerra y de luchar por Israel y de hacer que ellos regresaran vivos. Entonces, esta afirmación que ellos hacen de que David era en los tiempos de Saúl quien los llevaba a la guerra y quien los regresaba vivos, pues era justamente una forma de decirle que aún en los tiempos de Saúl ya había muchas personas que pensaban que David iba a convertirse en el sucesor de Saúl, ¿verdad? Obviamente cuando él muriera, ¿verdad? Entonces ya David, la gente lo estaba colocando en una posición real de poder llegar al trono. Él era el hombre poderoso. Él era el hombre fuerte de la nación de Israel. La segunda razón que mencionan los artículos, fíjense cuál es. El versículo 2 termina diciendo lo siguiente: además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Aquí vemos, hermanos, que la segunda razón, ¿verdad?, que mencionan los ancianos para llevar a cabo esta ceremonia de coronación con David, ya es una razón teológica. Dios le había dicho algo a David. ¿Y qué le dijo Dios a David? David, tú vas a apacentar a mi pueblo Israel y tú vas a ser quien los gobierne. Esto fue algo que Dios le dijo a David. Y aquí en este momento se está cumpliendo. Vemos el cumplimiento de esas palabras de Dios a David. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Aquí vemos cómo los ancianos están haciendo referencia a las promesas divinas, a las promesas de parte de Dios. ¿Por qué David estaba llegando al trono? Porque Dios mismo se lo había prometido. Porque Dios mismo lo había dicho. Y hermanos, cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Cuando Dios dictamina algo, Él mueve todos los hilos, Él mueve todas las piezas, Él va acomodando todo en el tablero para que todo se lleve conforme a su voluntad. Porque Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el déspota, Él es el soberano, hermanos. Entonces Dios le hizo una promesa a David que Él sería quien iba a gobernar. Y aquí en el versículo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa. Los ancianos reconocen esta promesa de parte de Dios y se la recuerdan a David. Por eso, hermanos, esto es un hermoso recordatorio para cada uno de nosotros de que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó para que un jovencito de Belén, que era pastor de ovejas, se convirtiera en el rey de toda la nación de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios permitió que eso sucediera. Que fue algo que Dios le prometió. Vemos cómo
David hace un pacto con los ancianos y el versículo 3 dice que David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungen a David por rey sobre Israel. Ahora muchos se preguntan, ya está David como rey. Ahora, ¿cuántos años reinó David? ¿Verdad? ¿Cuántos años reinó David? Pues el mismo versículo 4 y 5 nos los dice. David reinó en un periodo de 40 años. Fíjense lo que dice el versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahora, estos 40 años hay que aprender a diferenciarlos. Fíjense lo que dice el versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Esto qué quiere decir? Cuando David es coronado como rey en Judá, ahí en la ciudad de Hebrón, pasaron 7 años y medio hasta que se convirtiera ya en rey de toda la nación. Entonces, si sumamos los 7 años y 6 meses que David fue rey en Judá, más los 33 años donde David fue rey sobre todo Israel y sobre todo Judá, nos damos cuenta que David reinó en un periodo de 40 años. Ahora es muy interesante, hermanos, que algunos creen que esta cifra de 40 años simplemente es un número simbólico, porque recordemos que el hijo de David, que es Salomón, también dice la Biblia que él reinó 40 años. Entonces, por eso muchos dicen que es una cifra meramente simbólica y que es un número que nos está indicando, o es un número que la Biblia, 40 años, es un número que, una cantidad de años que alude a una generación, ¿verdad? Entonces puede ser de manera literal o de manera simbólica, pero aquí dice que David enfrenta un reinado por 40 años. Ahora yo quiero que podamos pensar un poquito, hermanos. La nación estaba dividida, ¿verdad? La parte norte y la parte sur. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte norte tenía a sus propios gobernantes y la parte sur tenía a sus propios gobernantes también. ¿Esto qué quiere decir? Que el norte tenía sus propias leyes, tal vez distintas a las del sur. Tenía diferentes sus formas, tenía diferente reglamento. Era todo diferente, porque eran era una misma nación, pero estaban separados las tribus. Entonces, uno de los primeros desafíos que David va a tener como rey de todo Israel es que él va a intentar unificar a toda la nación, ¿verdad? Toda la nación, porque por más que él ya era el rey de todo Israel, mucha gente no lo seguía viendo como rey. Entonces, fíjense, hermanos, qué tarea tan difícil. ¿Cómo va a unir David a la parte norte con la parte sur en un mismo gobierno, con mismas leyes, con mismo reglamento, con mismo todo? ¿Cómo lo iba a lograr? Entonces, era un problema administrativo y un problema muy serio que David tuvo que enfrentar al ser rey de todo Israel. La pregunta es, ¿cómo incentivar y propiciar la unificación de los reinos del norte y del sur? O decirlo de una forma más sencilla, ¿cómo organizar un gobierno efectivo, verdad? Y común con dos reinos que eran completamente independientes. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo David para unificar, para hacer un gobierno efectivo y un gobierno común, y de dos reinos independientes hacerlo uno solo. Y hermanos, vamos a ver algo muy importante acerca de David. Vamos a ver cómo David se empieza a mostrar como una persona inteligente. Una persona inteligente. Y no solamente una persona inteligente, una persona que hacía todo lo posible para lograr sus objetivos.
David se proponía algo y él hacía todo lo que estaba en sus manos para lograr hacerlo. Por supuesto que Dios lo respaldaba, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son las dos enseñanzas, hermanos, principales que vamos a sacar en esta porción. La inteligencia de parte del rey David y cómo él hacía todo lo posible para lograr sus objetivos. Entonces, ¿cuál era el desafío? El desafío era unificar las dos partes, la parte norte y la parte sur. El desafío era crear un proyecto político, un proyecto administrativo que pudiera unir a las 12 tribus en un mismo gobierno. ¿Okay? Poder tener un proyecto político, ¿verdad?, que fuera efectivo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer David para lograr esto? Bueno, fíjense lo que va a hacer David. David va a identificar un lugar, una ciudad, donde él va a decir, esta ciudad es un lugar neutro para las dos partes. Entonces, en este lugar que es neutro, David establece su trono. Entonces, este lugar se iba a convertir en un centro de unión y un centro de colaboración y un centro de integración política. ¿Y qué lugar es este, hermanos? Es nada más y nada menos que la ciudad de Jerusalén. Recordemos que David estaba gobernando desde Hebrón. Entonces David va a decir, voy a mudar todo mi gobierno a Jerusalén. Ahora, si tú buscas en el mapa, lo que te dije hace rato, cómo la nación estaba dividida en dos partes, nos damos cuenta que Jerusalén va a estar justamente en medio, entre la parte norte y la parte sur. Y en esta época, o en este tiempo, era un lugar neutro. O sea, Jerusalén no estaba habitado ni por los del norte ni por los del sur. Jerusalén estaba habitado por los jebuseos. Y los jebuseos eran cananeos. Entonces David va a conquistar Jerusalén, va a establecer su trono ahí, y como las dos partes, la norte y la sur, veían este lugar como un lugar neutro, entonces es un lugar donde las dos partes van a estar de acuerdo para que la nación se pueda unificar. Fíjense, hermanos, vamos a leerlo. Dice el versículo 6. Estamos en 2 Samuel 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Entonces esta, hermanos, es la decisión que toma David, conquistar Jerusalén, que estaba siendo habitada por los jebuseos, ¿verdad? Ahora, no le iba a tener fácil, porque Jerusalén estaba habitada, y vemos cómo ellos se oponen a lo que David quería hacer. Le dijeron, no, David, no te confundas, tú no vas a entrar aquí. Ustedes, tu ejército, no van a entrar acá. Y si los jebuseos están diciendo esto, es porque seguramente ellos también tenían poder militar para poder defenderse. Pero aquí seguimos viendo, hermanos, cómo David era una persona inteligente, ¿verdad? Quiero que veamos dos textos. Vamos rápido a Josué, si me acompañan, capítulo 15, para que veamos cómo Jerusalén no estaba habitada por los judíos, ¿verdad? Sino que estaba habitada por los jebuseos. Vamos a Josué capítulo 15. Pongan ahí un separador en 2 Samuel. Josué 15, versículo 63. Dice así, mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá,
no pudieron arrojarlos, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esto no quiere decir hasta hoy, año 2024, hasta hoy, en el tiempo que esto se escribió, ¿verdad? Entonces, cuando Judá estaba conquistando ciertos lugares, dice a los jebuseos que estaban en Jerusalén, no los pudieron echar, no los pudieron conquistar. Pasemos ahora a Jueces. Jueces está después de Josué. Jueces capítulo 1, versículo 21. Jueces 1:21. Dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que más adelante, ya en la época de David, Jerusalén seguía siendo un lugar que estaba siendo habitada por los jebuseos. Entonces David va a ver este lugar como un lugar ideal para poder él lograr sus objetivos, que era unificar a la nación, unificar a las dos partes, ¿verdad? Entonces Jerusalén, hermanos, se va a convertir en el lugar ideal para que David pueda establecer su centro de gobierno. Ahora, ¿por qué era el lugar ideal? Aparte de que lo que ya les dije, que las dos partes veían a Jerusalén como un lugar neutro, también la zona geográfica o la ubicación donde está Jerusalén era un lugar clave, porque estaba justamente en medio, ¿verdad? En medio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto iba a permitir que tanto las tribus del norte como las tribus del sur se identificaran con el nuevo gobierno que estaba en un lugar geográfico, en una ubicación que es en medio de las dos partes. No solamente era esto, ¿verdad? No solamente era un lugar neutro, no solamente era un lugar que está ubicado en un muy buen lugar, también este era un lugar ideal porque tenía muchísimas ventajas militares, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jerusalén está ubicado en una meseta, está en medio de montañas, y esto va a permitir que Jerusalén tuviera justamente, o que Jerusalén fuera una ciudad que serviría de protección física. O sea, el rey iba a estar bien protegido ahí. Fíjense, vamos rápido al Salmo 48. Salmo 48, del versículo 12 al 14. Salmo 48, versículo 12. Fíjense lo que dice: andad alrededor de Sión. Sión es Jerusalén. Y rodeadla. Dice, contad sus torres. Consideren atentamente su antemuro. Miren sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Un comentarista da los siguientes datos, presta atención. Él dice que Jerusalén está enclavada a 760 metros sobre el mar Mediterráneo. No solamente dice también, y a 1145 metros sobre el mar Muerto. ¿Esto qué quiere decir entonces, hermanos? Que Jerusalén era un lugar ideal para establecer el gobierno de David. No solo desde una perspectiva política, desde una perspectiva administrativa también, sino que también desde una perspectiva militar. Por eso es que David decide conquistar Jerusalén y le va a poner su nombre. Volvemos a 2 Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5.
Fíjense qué es lo que dice. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces, fíjense, hermanos, la inteligencia de David, ¿verdad? La inteligencia de David. A ver, vayamos poniendo así los puntos que hemos visto hasta el momento. David se convierte en rey de una nación que estaba dividida. Entonces, uno de los primeros problemas que David se enfrenta es cómo lograr unir a las dos partes. Cómo unificar a la parte norte con la parte sur. Cómo unificar a las 12 tribus. Entonces David va a tomar una decisión. Y va a decir, vamos a conquistar Jerusalén. Porque Jerusalén va a ser un lugar clave. Desde el tema político, porque era un lugar neutro. Desde el tema administrativo, ¿verdad? Porque estaba en medio de las dos partes. Y desde el tema militar o del tema de seguridad, por cómo está, por cómo es Jerusalén. Ahora, no solamente se ve en esto la inteligencia de David. Recordemos que estaban los jebuseos. Ahora, David, ¿qué tiene que hacer? Tenía que conquistarlos, tenía que matarlos, tenía que pelear, tenía que ir a la guerra. Pero ¿de qué forma lo iba a hacer? No sé si prestaste mucha atención el versículo que leí, que es el versículo 8. Fíjense la palabrita clave. Dice así, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, fíjense lo que dice David, suba por ¿dónde? Suba por el canal. Suba por el canal. Fíjate qué es lo que habían dicho los jebuseos. Tú no entrarás aquí, David. Dice, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. O sea, ¿qué le están diciendo? David, nosotros tenemos el poder militar para poder defendernos y tú no nos vas a conquistar. No lo vamos a permitir. Pero David muestra su inteligencia y elabora un plan extraordinario, elabora una estrategia perfecta. Él ordena que el ataque se lleve a cabo por medio del canal. Ahora, hay diferentes puntos de vista a qué se refiere este canal, pero seguramente el canal era un túnel que conectaba donde venían las aguas, que el agua que entraba hacia Jerusalén. Unos dicen, bueno, el ejército de David, que era comandado por Joab, se metió por ese túnel y por eso pudieron entrar a Jerusalén. Otras personas dicen, no, ese túnel lo cortaron, dejaron que el agua ya no podía entrar a Jerusalén y simplemente fue cuestión de tiempo para que ellos se rindieran al no tener agua. O simplemente el canal habla de las alcantarillas que había en Jerusalén y por medio de ahí se infiltra el ejército de David, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que David fue una persona inteligente. Hermanos, nosotros también tenemos que buscar inteligencia en las cosas de Dios, inteligencia en las cosas del Señor, para tomar buenas decisiones, ser prudentes, ser sabios, temer a Dios, consultarlo, tener planes, tener estrategia, tener las cosas claras, saber hacia dónde estamos yendo. Por supuesto que Dios puede cambiar los planes en cualquier momento, pero hay que usar, hermanos, la inteligencia. David era un hombre inteligente, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, vemos que también David hacía todo lo posible
justamente para lograr sus propósitos, ¿verdad? El versículo 10 termina diciendo lo siguiente: y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que era el Dios de los ejércitos quien acompañaba a David. Y es por esta razón que David se iba adelantando en su causa y él iba aumentando en poder. O sea, nos damos cuenta que David era un hombre de guerra, era un hombre violento, porque para lograr sus objetivos, sus propósitos, tuvo que conquistar y acabar con los jebuseos. Y esto se afirma por la expresión Dios de los ejércitos, ¿verdad? Dios de los ejércitos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Que David no se iba a sentir incómodo al utilizar su poder militar justamente para lograr sus metas políticas y llevar a cabo su plan de unificar a las dos partes. David, hermanos, no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Y yo espero, hermanos, que esto realmente pueda animarnos a cada uno de nosotros también a usar la inteligencia en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, el buscar ser inteligentes, el buscar tener o tomar decisiones sabias. Y no solamente esto, hermanos, también cuando Dios ya ha dictaminado algo, cuando Dios ya ha marcado algo, cuando ya tienes un plan, cuando ya tienes un objetivo, que nos esforcemos, que seamos valientes, que logremos lo que nos proponemos. Estamos empezando un nuevo año, es el año como cada año, ¿verdad? Hacemos los deseos, comemos las uvas, nos proponemos cosas, etcétera. Nos comprometemos con cosas. Hermanos, logremos nuestros objetivos. Seamos personas comprometidas. Así como David tenía un objetivo y nada lo paraba hasta lograr el objetivo que él se había puesto. Yo, hermanos, espero también que sea así con cada uno de nosotros. Obviamente, si son objetivos buenos, sanos, que Dios acepte, que lo hagamos de la mejor manera y que no nos cansemos hasta que los logremos, obviamente siempre con la ayuda de Dios. Yo espero que este sea de bendición para tu vida, que tú puedas crecer en esto. Yo sé que mucho tal vez se puede ver un poquito pesado porque es mucha historia, pero es importante que cada uno de nosotros tengamos esta historia presente porque es palabra de Dios. Dios los bendiga y que tengan bonita noche. Los invitamos a todos nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Acompáñenos los miércoles en nuestra reunión de oración, donde oramos por sus peticiones en vivo, y al finalizar, estudiamos juntos la palabra del Señor. Los jueves tenemos reunión general por Zoom, no importa de cuál ciudad o país seas, puedes conectarte a nuestra sesión. Los jueves no te pierdas nuestros estudios para jovencitas, Corazón Dispuesto. Imparte Celia Alducci. Los viernes, todos los jóvenes son bienvenidos en nuestra reunión de tribu, reunión que se lleva a cabo en nuestro auditorio. Los viernes, a su vez, tenemos estudios para varones y para mujeres, de forma presencial y también vía Zoom, impartidos por Alan y Celia Alducci. Cada 15 días, los sábados, tenemos estudios para matrimonios. Ven en pareja y aprende de la mano del Señor. Para más información, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Somos tu iglesia.